Un saludo, amigos. Nos encontramos otra vez y gracias a Dios delante de la palabra de Dios, por tanto delante de Jesucristo, de este Evangelio, donde se nos narra la profesión de fe de Pedro ante Jesús en Cesarea de Filipo. ¿Quién decís que soy yo? Pregunta directa de Jesucristo a nosotros, a los apóstoles, pero a nosotros. ¿Quién decís que soy yo? Tú, ¿quién dices que soy yo? No es una pregunta que requiera una respuesta teórica, sino una respuesta práctica. Es decir, no dada con la cabeza, sino dada más abajo, con el corazón, con la vida. Es decir, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué dicen tus sentimientos de quién es Cristo para ti? ¿Qué sentimientos descubres dentro de ti para Él? ¿Qué dicen tus actos, tus obras de quién es Cristo? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Con qué descansas? ¿Con qué te atareas con gusto? ¿Para qué tienes tiempo y para qué no lo tienes? ¿Qué dice tu vida de Cristo? Quizá es un examen que requiera un poco de tranquilidad y de tiempo, pero creo que estamos ahora en este tiempo vacacional, tiempo de verano, y quizá haya lugar y espacio para hacer esta reflexión. ¿Quién es realmente, vitalmente Cristo para mí? ¿Qué dice mi vida de Él? El conocimiento de Cristo, tener este conocimiento de Cristo que manifiesta Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es un conocimiento que, dice Jesús, no viene de la carne y de la sangre, sino que viene de arriba, viene del Padre del cielo. Bienaventurado tú por eso. No es de la capacidad del hombre, de nuestra capacidad, de donde salga el reconocer a Cristo como Dios. No, es un don dado por Dios. Es el comienzo de la fe. Así se comienza la fe, aceptando en mi vida, no en mi mente, sino en mi vida, que Jesucristo es mi Dios, que Jesucristo es mi Salvador. Esto no es el tope de la fe, esto es el comienzo de la fe. A Pedro le dio para vivir, para creer en Jesús, pero cuando le apretaron, pues le traicionó. Sin embargo, esa fe fue creciendo y llegó el momento, llegó a Roma y dio la vida por Cristo, llegó a ser mártir de Cristo. Es decir, este camino que comienza aceptando a Jesús como tu Salvador, es bienaventurado el que lo recorre. Esto es lo que dice Jesucristo con esa bienaventuranza. Bienaventurado el que vive el camino de la fe, el que comienza a creer en Cristo como su Salvador y al final da la vida por él como Dios disponga y de la manera que Dios disponga. Pues bien, tú eres Pedro, le dice Jesús a Pedro. Tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El título de roca corresponde a Dios en la Sagrada Escritura. Es un título divino y Dios, digamos que se lo cede a Pedro, o Dios le une así a Pedro para que con él sea roca y sea fundamento. Es decir, la iglesia va a ser consistente, va a tener la consistencia del mismo Dios, porque está fundada sobre la roca. Indica también que la iglesia es una construcción, sobre roca, pero una construcción. La roca es fuerte, pero una construcción, es decir, que requiere desarrollo, que requiere que se vaya haciendo, que hay cosas que todavía no están hechas, que hay cosas que hay que perfeccionar, que hay que crecer. Ese crecimiento de la iglesia es muy importante. Y será roca de mi iglesia. Es decir, a mí me sugiere mucho este título de mi iglesia porque lo identifico como dicho de Cristo para mí. Tú eres mi iglesia, pero a la vez nos está diciendo mi iglesia, es decir, la iglesia se define en Él, por la relación con Él. Él es la piedra de toque, Él es la piedra de decisión. El que está en la iglesia está por su relación con Cristo, es lo que define todo. Y el que entra en esta relación vital con Cristo, en esta iglesia, las puertas de la muerte, las puertas del infierno no podrán. Y nuestra vida ya ha podido experimentar estas cosas, ha podido experimentar como la muerte de seres queridos
no ha podido con nosotros, como el mal, el infierno, Satanás nos ha tentado muchas veces y a pesar de todo no puede con nosotros. La Iglesia, tu vida de fe tendrá una duración estable hasta el fin del mundo. No está garantizada cada victoria, es decir, incluso habla derrotas parciales, pero la victoria final sí está garantizada. Mira, Pedro traicionó a Jesús, pero al final dio su vida por él en Roma. El que vive este camino de fe, que es una construcción, tendrá momentos negros, momentos oscuros, momentos incluso de decir no a Cristo, pero es una construcción que si estamos en Él, acabaremos venciendo con Él. Y la segunda promesa, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es tremendo, ¿eh? Parad a pensar el poder que Dios da a un hombre, el poder que Dios da a los hombres de dar la salvación a los demás, de que lo que haga aquí queda hecho en el cielo, está bien hecho en el cielo, tiene validez en el cielo. Es tremendo el poder que se le da en este momento a Pedro, pero que ya veremos que es a más. Es decir, se le da el poder de declarar si una doctrina, si una verdad, pues está adecuada o no al Evangelio, es decir, si una doctrina es verdadera o falsa. Se le da el poder de rechazar a alguien o de acoger a alguien dentro de la iglesia. Es tremendo. Es hermoso acoger a alguien, pero rechazarlo y excluir a alguien de la iglesia es un poder tremendo. Un poco más adelante, en el capítulo 18, Mateo nos dirá que Jesús hace esta promesa para los demás apóstoles. Es decir, podrán atar y desatar todos los apóstoles. Es decir, la iglesia va a estar fundamentada sobre los apóstoles en conjunto con Pedro como el primero entre ellos. Y esto después se sucederá en el tiempo con los obispos y el Papa como sucesores de unos y de otros. Es tremendo el poder que se les ha dado, pero es real y es por ahí por donde nos viene la vida. Por eso son fuente para nosotros y por eso nosotros debemos recibir la vida de Cristo a través de nuestros obispos y de nuestro Papa. Debe haber comunión de verdad con ellos, escucharles, ayudarles, dejarnos guiar por ellos, porque tienen la vida de Cristo para nosotros y nos conducen. Un último detalle me gustaría decir, a veces decimos que Pedro es el portero del cielo. No es esto lo que le promete Jesús, es el portero aquí. El poder que tienes para aquí, para la tierra. Durante la tierra es el portero, es el que decide lo que está bien y lo que está mal, lo que se adecúa a Cristo, a la doctrina de Cristo, a la verdad o no. Es tremendo y es hermoso esta iglesia fundamentada sobre roca, pero también sobre esta debilidad humana. Hay gente que se escandaliza de esta debilidad humana, pero esta debilidad Dios la ha hecho roca en la medida en que se acerca a Él y confía en Él. Este misterio de pobreza, de debilidad, pero a la vez de firmeza y de grandeza es hermoso. Ojalá que muchos hombres puedan disfrutar de esta hermosura de la Iglesia desde dentro. Y la clave es que reconozcan a Cristo, que vivan en Él, que estén con Él. Pues yo así lo deseo para todos vosotros, que gocéis de esta mi iglesia, iglesia de cada uno de vosotros, que gocéis de ella, que este domingo renovéis vuestra fe en Cristo y en la iglesia y os sentáis cómodos y a gusto con Cristo y con la iglesia. Un abrazo a todos.